A lo largo de los años se nos ha presentado a Rusia como una potencia mundial en lo que a tecnología militar se refiere. La guerra en Ucrania ha puesto al descubierto muchas de sus carencias. A pesar de todo, todavía son muchos los que ven en las Fuerzas Armadas rusas un ejército temible. ¿Por qué ocurre esto? ¿Hay una idealización de todo lo que nos vende el ejército ruso? ¿Hay rusofilia en el ejército español? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. ¿Por qué siempre se ha pensado que Rusia era más de lo que realmente es? ¿Por qué siempre has dicho al principio de la entrevista que sobreponderábamos a Rusia? ¿Por qué? ¿Por qué todavía sigue hay gente, entiendo que hay motivos económicos, que sigue diciendo que Rusia no ha enviado lo mejor al frente, que Rusia mantiene reservas y tal? ¿Por qué siempre hemos idealizado a los rusos? Te venden el Sukhoi, no sé cuántitos, 4 maquetas y ya parece que va a ser eso el fin del mundo. A ver, primero, Rusia ha gastado toneladas de dinero en publicidad. Cualquiera que vaya habitualmente a ferias en el extranjero verá que el dinero lo mueven, es decir, las campañas son importantes, pero no hay que ir al extranjero para esto. Solo hay que leer incluso las revistas de defensa españolas hace un tiempo, como había un montón de reportajes sobre material ruso, visitas a fábricas rusas, etcétera. Es decir, han sabido invertir el dinero no solo para vender sus productos, algo que habían conseguido hasta ahora con bastante éxito en buena parte del mundo, sino también para dar una imagen de invencibilidad. Luego, tenían sus canales de televisión, sus páginas web, etcétera, que vendían una imagen determinada y que igual tú no, igual yo tampoco, pero millones de personas consumían y los mensajes calan, de una forma u otra calan. Por otra parte, está el tema numérico. O sea, independientemente de que cuando miras un mapa ya la imagen que te da Rusia es de poder, aunque estuviese vacía por completo, ah, los números están ahí. Y a priori era un ejército formidable. Estamos hablando de miles de carros de combate, decenas de miles de vehículos de combate de todo tipo, decenas de miles de bocas de fuego de artillería, una fuerza aérea con un montón de problemas, hemos hablado de ellos sobradamente en la web, igual que sobre la artillería, igual que sobre muchas otras cosas, pero aún así muy poderosa. Pero sin embargo, lo que se ha visto no es, primero, que Rusia no ha seguido su doctrina. Como he dicho, había fallos de inicio. La operación militar no era una operación militar, Mm. era una operación de inteligencia y era una operación política. Y los militares iban de comparsa. Entonces, no hemos visto rendir a ese ejército como se presuponía que podía rendir, sino que han luchado de forma descoordinada, unidades sueltas, se han enfrentado a material muy moderno y a tácticas que no esperaban. Entonces, eso ya eran muchos problemas ya de inicio de por sí. Han tenido problemas logísticos. Aún así, lo que peor ha rendido de Rusia en todo este tiempo es su fuerza aérea. Es su fuerza aérea la que no ha ofrecido apoyo, la que no. Rusia, desde hace prácticamente 2 décadas, ha estado haciendo un gran esfuerzo, tanto teórico como en inversión y demás, por superar la brecha de capacidades y tecnologías respecto a lo que Estados Unidos había ido implementando en la revolución de los asuntos militares de la información. Y estamos hablando de lo que ya tenían en servicio, pues, por ejemplo, en Tormenta del Desierto. Ujú. A todo el uso de armas inteligentes, las comunicaciones por satélite, la precisión, eso, el apoyo de la aviación, que ya venía de antes, del Ireland Battle de los 80 y demás, a la coordinación, las comunicaciones, el Network Centric Warfare, todo esto, Rusia ha ido implementándolo después. Sin embargo, lo que hemos visto es que no lo ha implementado bien, a que tenía muchas lagunas, pese a haber conseguido avances importantes, que las operaciones en las que se ha embarcado en este tiempo, le hace Libia, Siria, Georgia, no eran representativas de lo que se podía encontrar en una guerra real. Es decir, los BTGs, por ejemplo, ¿no? Las unidades que utilizaba Rusia, podían ser muy adecuadas contra una insurgencia, pero contra un ejército
se han demostrado muy, muy flojas. O sea, una Mm. unidad con 10 carros de combate, que en muchas de las escaramuzas que hemos visto perdía 3 o 4, esa unidad ya no valía para nada, porque el puño acorazado lo había perdido por completo. O sea, era así con todo, era una suma de pequeños errores. Luego los errores eh, de formación, su formación es mucho menor que la de los equivalentes occidentales. Problemas con el diseño de la carrera militar, o sea, su orgánica, como pues, ellos no tienen un cuerpo de suboficiales, como lo tienen los ejércitos occidentales, están muy sujetos a las órdenes, son muy poco dinámicos, muy poco dados a improvisar, a asumir riesgos. O sea, eran una serie de pequeños fallos en cadena que todos ellos unidos explican una buena parte del desastre. Pero aún así el punto importante sigue siendo que no habían planeado ninguna operación militar. Ujú. Y luego aparte, hay otra serie de factores que han jugado en contra de Rusia y que no tienen que ver con Ucrania, o tienen que ver con Ucrania marginalmente. Por ejemplo, que la guerra se haya mantenido dentro de unos límites no depende de Ucrania, sino de la disuasión que ejerce Occidente. Que Rusia no haya sido capaz de sacar partido a sus capacidades cibernéticas depende también de la ayuda que Occidente ha prestado a Ucrania. No digo que en Ucrania sean mancos, pero la Unión Europea lanzó una misión de ayuda y aparte, evidentemente, la OTAN ha tenido que estar por ahí limitando el efecto de las acciones y veamos, ya sabremos con el tiempo cómo ha sido la realidad. Temas con guerra electrónica podría decirse tres cuartos de lo mismo, con un montón de cosas más. Entonces, se sobreponderó a Rusia porque parecía que había avanzado mucho más de esto y porque teníamos la experiencia reciente de Georgia, aunque hay mucho escrito sobre la cantidad de fallos que se habían visto, pero claro, fue una operación bastante corta y espectacular y exitosa. Y habíamos visto su rendimiento en Siria, etcétera, pues la impresión que daban, pese a cosas como lo del portaaviones Kuznets o los accidentes aéreos y los problemas con sus sistemas antiaéreos frente a los drones turcos y un montón de cosas que no iban del todo bien, en términos generales parecía mucho más de lo que era. Ujú. Te voy a hacer a lo mejor una pregunta que a lo mejor puede ser un poco incómoda y la voy a traer a España. Eh, y me corrige si estoy equivocado, pero tengo la impresión de que había un prorrusismo en ciertos niveles altos del ejército español, quizá más entre generales más o militares de alta graduación ya retirados, exmilitares, por las declaraciones que han visto los medios, como que había un muy prorruso. Todo era como a ver si acaban rápido con Ucrania en 2 o 3 días y vamos a tomar el vermú. Yo que Me equivoco, ¿eh? No lo sé. trato casi a diario con oficiales generales y bueno, te diré que tengo otro punto de vista. No, yo te digo lo que veía en medios, que puede ser una parte, Es claro. cierto que hay mucho prorruso, pero más preocupante todavía, ¿no? Hay mucho pro-chino, porque ¿Cómo? lo que hay, sí, lo que hay es mucho antiestadounidense. Pero te digo más, ¿Estamos hablando del ejército español o estamos hablando de otra yo soy cosa? del ejército español. Vale, 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 no, por situarme. Te diré más, y lo digo con todo el cariño porque lo entiendo perfectamente. Creo que la razón de fondo, y ahí voy a mi vena de sociólogo, creo que la razón de fondo es a determinadas edades, gente que ha crecido con unos valores muy firmes, unos valores determinados, está viendo cómo el mundo cambia y le cuesta mucho adaptarse. Entonces tienden eh, a aceptar a valorar todo aquello que supone orden. Y España es todo lo contrario al orden en todos los sentidos y Europa es... Entonces, los regímenes como el de Putin o como el régimen chino son orden, Son son orden. atractivos. Sí, les generan frente a la cultura woke y a todo el caos de la posmodernidad en el que no son capaces de verse representados y demás, tienden a valorar otras cosas. Y creo que los tiros pueden ir por ahí en algunos casos, pero en cualquier caso, en términos generales, está claro que la mayor parte de nuestros militares de alta, baja, media graduación y demás son pro-occidentales, son pro-OTAN, están a favor de apoyar a Ucrania, etcétera. O sea, O sea son que casos no hay que puntuales, preocuparse. pero aún así hay bastantes, ¿eh? O sea, no es algo, no son uno ni dos.